Hola, hola, queridos amigos, hermanos de Diálogo Abierto. Bienvenidos a este programa de estudio de la Palabra de Dios que se transmite desde la Facultad de Teología en la Universidad Verano Unión en Lima, Perú. Para nosotros es una alegría cada semana estudiar la Palabra de Dios y compartirla con ustedes. En esta oportunidad, ya un trimestre, estamos estudiando el libro de Juan. Y esta semana el título es El camino, la verdad y la vida. Y como cada semana tenemos invitados especiales, esta semana no es la excepción y tenemos a dos invitados a nuestro programa. Tenemos a Juan Pablo Maldonado Hilario, que es alumno del 4º año de Teología aquí en nuestra facultad. Juan Pablo, bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias, Pastor Rubén. Es un placer y también una bendición poder ser parte en este capítulo del Diálogo Abierto. Muy bien. Y también está con nosotros el pastor Salomón Bustamante, que es el secretario ministerial de la Facultad de Teología en nuestra Universidad Verano Unión. Apreciado pastor Salomón, bienvenido a este programa. Gracias, Rubén, por la invitación. Es un honor poder estudiar la palabra de Dios en esta oportunidad junto a un alumno, Juan Pablo, y pensar que el tiempo está yendo tan rápido, ¿no? Mira, esta semana ya entramos a la primera semana de diciembre, Navidad, y los preparativos vienen, ¿no? Sí, estamos llegando a la finalización del año, sí. Termina el ciclo, y sin embargo nosotros todavía continuamos aquí porque la lección de escuela sabática continúa hasta el último día de diciembre. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bien, queridos amigos, entonces queremos extender esta bienvenida también a aquellos que desde todo el Perú, las 3 regiones, costa, sierra y selva, están visualizando este programa, aquellos que están en el resto de Sudamérica y también nos acompañan, también como aquellos que están más allá de Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Japón. Sabemos muy bien que nuestro programa también se visualiza en esos lugares, así que todos una cordial bienvenida. Vamos a empezar con una oración. Pediré a Juan Pablo que nos dirija en esta oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, y en esta lección queremos una vez más que nos asistas con tu Santo Espíritu. Acompáñanos por favor y llévanos a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, el título de la lección de esta semana ya lo mencionamos: El camino, la verdad y la vida. Y por supuesto el versículo de memoria está en Juan capítulo 1 versículo 18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Estamos entonces en estudios del libro de Juan y en esta oportunidad veremos este estudio, el camino, la verdad y la vida. Sin duda, si hay cosas que nosotros siempre necesitamos es saber el camino, ¿no? Aquella persona que está buscando algún lugar, que se siente extraviada, lo que busca es el camino correcto para llegar a un lugar. Aquella persona que puede estar confundida, que no sabe dónde se encuentra la verdad de una situación, quiere saber qué es la verdad. Y las personas que sienten que su vida no tiene sentido, que no tienen una noción clara del porqué de su existencia, entonces también están buscando la vida en su máxima expresión. Así que el camino, la verdad y la vida son 3 grandes cosas que el ser humano busca de diferente manera para completar su existencia, y veremos en esta oportunidad qué nos dice el Evangelio según San Juan sobre esto. Veamos en primer lugar en Juan capítulo 13 versículos 1 hasta el 20. Allí se nos habla acerca de un incidente de Jesús. ¿El contexto cuál es? Se trata de la última cena. Sabemos lo que sucedió en la última cena, pero veamos qué fue lo que sucedió al inicio de esta última cena, ¿no? En Juan capítulo 13, y vamos a leer no todo, pero me gustaría leer esta parte en donde Jesús toma la iniciativa desde el versículo 5 hasta el versículo 10, del 5 al 10. A ver, voy a pedir a Juan Pablo que nos
a esta Del lectura. 5 al 10. Perfecto. La palabra de Dios dice: luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, sino está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy bien, gracias. Aquí tenemos entonces este primer incidente que tiene que ver con la última cena, allí en el aposento alto. Jesús lava los pies de los discípulos. ¿Por qué es llamativo este incidente, Pastor Salomón? Bueno, por el mismo hecho de que los discípulos esperaban a un Mesías, a un Jesús todopoderoso, alguien que pueda ir en contra del yugo romano, y ellos querían libertad. Y ese Mesías que ellos esperaban lo habían visto desarrollarse de diferentes maneras, ¿no? Con los milagros, la alimentación en más de una oportunidad a miles de personas, incluso resucitar muertos. Y de pronto a ese personaje con el cual se había convertido Jesús, a ese líder a quien seguían, de pronto se convierte en un siervo. Alguien que lava los pies. Porque no encajaba con lo que ellos esperaban de Jesús. Definitivamente no. Ellos... Sobre todo para Pedro, ¿no? Exacto. Para Pedro y para los demás. Porque el trabajo de asear los pies era el trabajo exclusivo de un sirviente. O sea, no era ni siquiera por algún familiar de la casa, sino por un personaje que era comprado por dinero y prácticamente era el último escalafón de la sociedad, ¿no? Y de pronto ellos ver al maestro que tanto esperaban lavando los pies, Señor, eso no puede ser posible. Y Pedro, Señor, dice: no, un momentito, tú no me lavas los pies, ¿no? Es por eso que tiene una gran implicancia en demostrar Jesús todo lo que ya había predicado, porque si nos remitimos a los evangelios, que de paso hemos terminado el trimestre pasado, Marcos, vamos a encontrar a un Jesús que en más de una oportunidad les habla de la humildad y del servicio que deben tener si deseaban llegar a liderar o si deseaban hacer grandes. Ahora, el hecho de que el gran Dios del universo, creador de todas las cosas, cuando uno contempla el universo, inmediatamente piensa en la grandeza del creador del universo. Ese Dios tan extraordinario, de pronto esté sentado frente a los discípulos que tenían los pies sucios, polvorosos, porque habían estado caminando ahí en el polvo, ¿no? En el desierto, y ahí está, y ahora viene a lavar los pies de los discípulos. Ese es un contraste enorme, ¿no? Cristo como siervo, que es al mismo tiempo el Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pensamiento suscita Juan Pablo el hecho de que Jesús esté haciendo la obra, vamos a decir, humilde de un siervo en ese momento? Es muy curioso, y también la lección lo menciona, de que unos 3 versículos más adelante del que leímos, el versículo 13, menciona precisamente ese atributo de Dios, que teniendo en cuenta de que nosotros, teniendo en cuenta de que somos criaturas, Jesús es el creador, y nosotros siendo criaturas, Él vino a servirnos, y en ese momento los discípulos, al tener todavía esa noción, como mencionaba el pastor Salomón, de autoridad, de respeto, ese líder político, libertador, todavía no se estaba rompiendo ese prejuicio, pero al mismo tiempo ellos se estaban avisorando con ese acto de humildad de que su libertador, su Mesías y también el Dios, ya que Pedro también había asumido de que era el Cristo, era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios, al mismo tiempo podía servirlos
Y ese es principalmente uno de los propósitos por los cuales Dios, por medio de Jesús, en este versículo nos va mostrando el propósito de nuestra vida por medio de esta acción de servicio. O sea, de alguna manera se convierte entonces en un ejemplo para los cristianos en todos los tiempos, ¿no? Jesús ocupa el lugar del siervo para poder mostrar también cómo el cristiano está llamado al servicio, está llamado al poder, digamos, hacerse el pequeño, ¿no? Y a través de ser en las obras pequeñas, ¿no? Alcanzar la grandeza, la verdadera grandeza. Podríamos entender entonces que la verdadera grandeza está en el servicio. Ahora, veamos Juan 13:13, aunque antes de eso, de esa lectura, quizás sería bueno reflexionar, Pastor Salomón, en que, ¿por qué Simón Pedro? Todos los demás dejaron que Jesús les lave los pies, ¿no? Pero Simón más bien se niega, ¿no? Señor, no me vas a lavar, porque ¿qué había en la cabeza de Pedro para poder decir? Pedro siempre marca una cosa diferente, ¿no? Y entonces ahí dice, Señor, no me lavarás jamás los pies. ¿Cuál es la razón de este diálogo que inicia Pedro? Si es que miramos un contexto de la vida de Pedro, pues Pedro era todo un personaje, ¿no? Un personaje aparte, realmente. Muy aparte, impetuoso, el intrépido, el que salta del barco para caminar sobre el agua, ¿no? Imagina, ¿quién va a hacer eso? Nadie, solo Pedro, ¿no? Entonces, al ver allí que Jesús lava los pies de los discípulos, entonces él, quizás no pasa por su mente, Señor, yo no quiero que me laves solamente así. Está bien, sí, voy a aceptar que me laves, pero no voy a aceptar que me laves los pies. También lávame las manos y la cabeza. O sea, Pedro quería seguir siendo Pedro, exclusivo, ¿no? El único. Podemos decir que Pedro no podía con su genio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar de que él incluso podía quizás manipular a Jesús. Pero Jesús le dice, mira Pedro, tú solamente déjate guiar, ¿sí? Porque el que está limpio está. No necesita más que lavarse los pies. Y creo que esa es una enseñanza maravillosa para nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, queremos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos y le damos órdenes a Dios. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos los llamados, somos los indicados a hacer la voluntad de Dios, que es lo más difícil, y aceptar cuál es su voluntad. Quizá cuando Jesús se acerca para lavar los pies allí, Pedro quiere decirles a los demás, ¿no? Yo les voy a enseñar que Jesús no puede estar haciendo esta obra. Yo no voy a permitir que Él me lave los pies, ¿no? Jesús le dice, pero si no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y allí Pedro surge, entonces Señor, sí, no, si se trata de no tener parte ahí, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. O sea, la exageración, ¿no? de Pedro. Es decir, esto nos enseña que finalmente aquí Jesús toma la parte espiritual, ¿no? Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Es decir, estaban bautizados, así que este momento era solo un momento de confirmación y solo los pies. Y luego aquí en el versículo 13 y 14 viene la lección, ¿no? Y creo que esta lección está hasta el versículo 15 también, 13, 14 y 15. Entonces, Pastor Salomón, 13, 14 y 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien, entonces el Señor aquí lo que ha hecho es que nosotros también sigamos su ejemplo. Es decir, y este es el punto de partida para lo que los adventistas conocemos como el rito de humildad, ¿no? El rito de humildad lo practicamos con relativa frecuencia en nuestra iglesia y lo que hace es cumplir con el mandato de Jesús, que podamos hacer como Él hizo y de esta manera poder mostrar nuestra, consideración, nuestro amor al prójimo a través de este acto, de este símbolo que es el rito de humildad.
en referencia a lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Siguiendo este ejemplo es lo que nosotros, como Iglesia Adventista, celebramos El este rito de rito. humildad, sí, aquí está, esto es bíblico. Yo me sorprendí una vez, un hermano de otra iglesia, de otra denominación, me preguntó, pero ¿por qué ustedes hacen lavarse los pies? ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces les leo, ¿no? Que está aquí. Y dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, es claro que Jesús está ordenando allí. Y él abre la boca, parece que nunca había leído el texto. Hay muchas iglesias que no tienen el rito de humildad y sin embargo está en la Biblia. Y por eso debemos practicarlo. Queridos hermanos, cada vez que sea el momento en que nuestra iglesia nos convoque para participar del rito de humildad, no es la iglesia que te está convocando, es Jesús que lo ha ordenado. Jesús que ha dicho que la iglesia debe practicar continuamente esto en memoria de que Cristo lo hizo con sus discípulos, para de esta manera mostrar nuestra consideración y nuestro amor al prójimo y andar en unidad y andar en armonía, ¿no? El propósito de Cristo para su iglesia. Vamos más adelante y ahora veamos Juan capítulo 14, versículos 1 hasta el 3. Aquí se habla acerca de la promesa más extraordinaria que encontramos en la Biblia, ¿no? Una promesa preciosa. Entonces, Juan Pablo, por favor, Juan 14, 1 al 3. Okay. La palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Muy bien, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Por qué empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón? Es decir, no se turbe vuestro corazón quiere decir, no se preocupen, no se entristezcan. ¿Había alguna razón por la que los discípulos debían entristecerse? ¿Por qué Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón? Porque si vemos el contexto de los acontecimientos, ellos al ver todo lo que Jesús estaba haciendo, especialmente aquí al finalizar la cena y al anunciar Jesús la traición de Judas, posiblemente vio en el rostro de los discípulos tristeza. Y tristeza porque si ellos podían ver todo lo que los acontecimientos, entonces Jesús ya pronto no iba a estar con ellos. Y es por eso que le dicen, no se turben. Hasta ese momento habían estado acostumbrados a estar con Jesús en todas partes, ¿no? En todas partes, y no creían todo lo que él les había dicho. Jesús iba al desierto, ellos estaban allí. Estaban. Jesús iba a la montaña, ellos estaban allí. Jesús iba al lago, ellos estaban allí. Ahora Jesús le dice, a donde yo voy, ustedes ya no pueden ir. Exacto. Pero es un golpe duro, ¿no? Un golpe muy, muy duro, ¿no? Miren, hasta aquí hemos caminado juntos, sí, ¿no? Y en más de una oportunidad yo les dije que se adelanten en el lago y yo les di alcance, ¿no? Siempre estuve con ustedes. Pero ahora que ya ellos toman las cosas muy en serio, Jesús les dice, no se turben, tranquilos, ¿no? O sea, allí encontramos la razón por la que el capítulo 14 empieza diciendo, no se turbe vuestro corazón. Es decir, el capítulo 13, el capítulo anterior, Jesús les había dado una noticia triste, que ahora Él iba a ir a un lugar donde los discípulos no podían ir. Entonces Jesús, qué empático, ¿no? Qué perceptivo es Jesús de la naturaleza humana. Vio inmediatamente la tristeza reflejada en el rostro de sus discípulos y les dijo, pero calma, pero no se turben, no se preocupen, porque, y allí viene la promesa, ¿no? ¿Cuál es la promesa maravillosa que encontramos aquí en estos versículos de Juan Pablo? Yo pienso que esa pregunta respondía con el propio nombre que tiene nuestra iglesia, Adventista, advenimiento. Nosotros podemos ver en estos 3 versículos que la promesa más clara que Jesús aquí comparte es que Él está pronto a venir. Pero antes de venir, Él va a preparar lugar para nosotros. Y es más, Él confirma esto y menciona, si no fuera esto, ¿verdad?
no les estuviese diciendo esta promesa, no les estuviese compartiendo esto que realmente es cierto y yo deseo cumplirlo. La promesa del segundo advenimiento. Sí, ahí dice, vendré otra vez, ¿no? Es decir, Jesús ya vino en la primera vez y aquí promete, vendré una segunda vez, vendré otra vez. Y el texto continúa, ¿no? Porque allí tal vez para acotar un poquito, ¿no? Cuando él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Él no dice, en la casa de mi padre hay muchas casas. Donde vive mi padre hay muchas casas. Creo que todos recordamos, y me imagino también nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, en algún momento visitamos la casa de papá o mamá, los que ya somos adultos, ¿verdad? Y siempre hay un lugar. Siempre está tu espacio allí. Hay un espacio. Incluso ahora ya para los nietos y para la nuera, ¿no? Digamos. También está bien, claro. También. Y entonces, creo que para poder entender muy bien, eso es lo que Jesús les está diciendo. Miren, yo me voy, si bien es cierto, al lugar donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir, pero me estoy yendo a la casa de mi padre, donde hay muchas moradas. Dentro de la misma casa, ¿no? Y qué bonito. O sea, no dicen, no hay muchas casas, hay una sola casa. Hay muchas moradas. Sí. Pero hay muchos lugares donde tú puedes. O sea, vamos todos a la casa del Padre. Todos nos vamos a la casa del Padre y todos vamos a tener lugar ahí. Tremendo. Es una maravilla esto, ¿no? La promesa del Señor. Entonces vamos directamente, mis hermanos, a la casa del Padre y ahí hay moradas para cada uno de nosotros. Ahora, aquí hay una cosa que me gustaría resaltar también. Porque dice, y si me fuere y os prepararé el lugar. Entonces él va, prepara un lugar. Vendré otra vez, pero vendré, dice allí, para llevarlos, ¿no? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, miren ustedes, la tristeza era porque se iban a separar, ¿no? Yo voy a un lugar al que ustedes no pueden ir. Se entristecen, se desaniman. Jesús percibe eso y les recuerda la promesa. Pero no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a venir. Y cuando venga, los voy a llevar. Y cuando los lleve, ya no nos separaremos. Allí donde voy a estar, ustedes también van a estar. No vamos a separarnos, ¿no? O sea, la promesa es de la nunca, de que no habrá más separación, ¿no? Así que, bueno, en este mundo tenemos muchas separaciones, ¿no? Tenemos separaciones de amigos, tenemos tristemente separaciones de hogares. Este mundo, si hay algo que caracteriza este mundo, es la separación. Nada dura para siempre. Adán y Eva se separaron de Dios y desde allí la separación es parte integral de la vida del ser humano. Es inevitable. Es inevitable, ¿no? Dos hijos se separan de los padres. Uno piensa, por ejemplo, yo soy padre, tengo 3 hijos, y habrá un momento que ellos harán sus propias familias, levantarán vuelo y entonces eso estruja el corazón, ¿no es cierto? Si uno es papá. Vivimos en un mundo de separación, pero ahí está la promesa y ahí está el valor de la promesa. A donde yo estoy, allí quiero que estén ustedes. En ese lugar no habrá separación. Será el final de toda separación el estar para siempre con Jesús, ¿no? ¿Qué pensamiento, qué emoción trae a tu corazón esta noticia, apreciado Juan Pablo? Pastor Rubén, primer sentimiento que genera en mí esta promesa, al igual que yo siento que también les trajo a los discípulos que estaban preocupados de separarse de su maestro, de su Señor, es confianza. Confianza en primero en que saber de que Cristo está dispuesto a cumplir sus promesas y también la confianza de verme y encontrarme de nuevo con mi Creador, pero también con mi Salvador. Hay algo muy curioso tal vez que me gustaría comentar en el tema. También la lección menciona algo muy interesante. Nosotros que estamos en la facultad, se nos enseña un poco de las lenguas originales y hace un análisis propio del verbo, ¿verdad? Del verbo venire. La lección menciona de que está en un tiempo indicativo, en un modo indicativo, pero está en tiempo presente. Pero curiosamente nuestra versión está en un tiempo futuro. ¿Y eso qué tiene que ver con la interpretación o cómo lo podríamos nosotros interpretar? De que esta promesa es una promesa inminente.
es una promesa que Dios quiere cumplirla no solo en el futuro, sino también es una promesa que se reafirma y confirma en nuestro presente. Me llamó mucho la Incluso en el atención español se usa esta declaración, ¿no? Ya vengo ya. Ya vengo ya está en presente. Pero en realidad todavía, o sea, quiere decir, ya vengo, quiere decir, es rápido, llego en el momento, ¿no? o estoy viniendo. Estoy viniendo, ¿no? Cuando en realidad todavía está en el futuro, ¿no? Efectivamente, sí, es una muy interesante acotación acerca de este versículo. Vamos ahora a un versículo que encontramos en Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Entonces, Juan 14, 5 y 6, pastor. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Tomás no aparece mucho en los 4 evangelios, ¿no? Vamos a decir, a diferencia de Pedro, que aparece casi en cada capítulo. Tomás difícilmente aparece, pero aparece aquí, ¿no? Y aparece haciendo sus preguntas. Con sus dudas siempre, ¿no? Preguntas siempre de incredulidad, de dudas, ¿no? Aquí le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino, no? Dice, y parece que tendría lógica, ¿no? Claro. Porque, mira, si yo te digo, Rubén, tienes que ir a Huancayo, me dices, ¿qué ruta tomo? ¿Ah? Y ahora que la carretera central está llena, no hay otra ruta también, ¿no? Exacto. Curiosamente. O sea, si lo miramos de esa óptica, pues tiene lógica, ¿no? Claro. Pero la lección va un poquito más allá. Sí, porque aquí, bueno, Tomás pregunta esto debido a que anteriormente Jesús les dice hasta el versículo 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces él añade, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Sabéis a dónde voy? Tomás, él levanta la voz, ¿sabéis a dónde voy? Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, peor vamos a saber dónde está el camino, ¿no? Porque por lo menos si supiésemos a dónde vas, ahí tendríamos una idea de cuál es el camino. Pero ni sabemos a dónde vas, ni sabemos cuál es el camino. Entonces esa pregunta de Tomás, sincero, ¿no? Y un poco incrédulo también, ¿no? Como siempre mostrando. Y la respuesta de Jesús, que creo que no lo esperaba Tomás, ¿no? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Leemos una vez más el versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. No hay otro. No hay otro. No. No hay otro. ¿Cómo entendemos que Jesús es el camino? A ver, de repente Juan Pablo. Es una buena pregunta. Curiosamente, Pastor Rubén, usted ya mencionaba un poco, y también el Pastor Salomón mencionó de que el contexto de esta promesa que vimos hace unos minutos atrás es que Cristo se iba a separar, a donde yo voy. Pero en los versículos anteriores, esta mención de que Cristo se va se nota más clara cuando en el contexto de que el Hijo va a ser glorificado, dice. En los versículos capítulo 13, versículos 33 y 34. Va a ser glorificado. Y la única forma en la que el Hijo iba a ser glorificado y también coronado o recoronado era después de su muerte y también de su resurrección. En otras palabras, Jesús está dando una indicación y lo confirma en la respuesta de Tomás, de que está yendo al Padre. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el camino? Se metió en una doble duda, Tomás, porque Jesús le pregunta a Jesús, ¿cómo voy a saber el camino? ¿Cómo puedo saber el camino si no sabemos ni siquiera dónde tú vas? En otras palabras, Jesús en sus propias dudas y en ese propio laberinto que se puso Tomás en sí mismo, Jesús le estaba reconfirmando ya algunos detalles más del trayecto salvífico y redentor que su misión implicaba, no solo en esta tierra, sino también cuando iba a volver al cielo. Es muy interesante ese detalle que Jesús le menciona. Sí, ahora también el ser humano
en su vida común, en su vida diaria, muchas veces no sabe cuál es el camino. Es decir, no sabe para qué está en este mundo, no hay un propósito para la existencia. Algunos creen que viven solamente para trabajar y para dormir y para comer, y eso es toda su vida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Muchos, como el propio Tomás, no, Señor, no sabemos, ¿no?, para qué estamos aquí. No sabemos cuál es el objetivo de nuestra vida. Y si no sabemos cuál es el objetivo, peor vamos a saber cuál es el camino, ¿no? Entonces ahora Jesús le dice, pues yo soy el camino. Es decir, camino y objetivo. Jesús es camino y Jesús es el objetivo. El objetivo es el Padre. El camino es Jesús. Jesús es el camino hacia el Padre. Es decir, Jesús ejemplificó en su propia vida, en su carácter, los atributos del Padre. Así que nosotros en nuestra vida jamás estaremos completos si no descansamos en las manos de Dios. Pero ¿cómo llego a Dios? Llego a Dios a través del camino que es el Señor Jesucristo. Conectándome con Jesús, yo retorno a los brazos del Padre y alcanzo plenitud en los brazos del Padre. Alcanzo realización plena en los brazos del Padre. Pero no puedo llegar al Padre si no voy por Jesús, ¿no? Jesús es el camino. Tal vez allí recalcar un poquito, ¿no? No hay otra forma de llegar al Padre, no hay otra forma de llegar a esas moradas que prometió Jesús versículos antes, si no es a través de Él. A través de Cristo. Dice, soy el camino, la verdad y la vida. O sea, aparte de mí, no hay otro camino. Y tal vez para ejemplificar, ¿no? Bueno, en la actualidad, con esto del Waze, del Map, te traza una ruta por acá, te traza rutas por allá y en fin, ¿no? Te da muchas opciones. Te dice, por aquí hay peaje, por acá no hay peaje, ¿no? Te dice, por acá está lleno, por acá no está lleno. Pero si te das cuenta, antes del Waze, uno tomaba la avenida principal y se iba y por fe. Sí, por eso la necesidad de saber cuál es el destino. Buscamos al Padre, ¿cuál es el destino? Porque si no sabemos cuál es el destino, bueno, para aquel que no sabe dónde va a ir, cualquier camino es igual, ¿no? No hay diferencia entre los caminos, tienes que saber a dónde ir. Por ejemplo, si yo quiero ir a Chile, inmediatamente sé cuál es el camino que voy a tomar. Porque si yo voy a ir a Chile, no voy a ir por la Panamericana Norte, ¿no? Definitivamente. Voy a dar toda la vuelta al planeta Tierra de repente y llego a Chile. Pero tengo que saber a dónde quiero ir. Este asunto es fundamental. Una vez que sé que mi lugar es en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, entonces el camino yo ya lo tengo, ¿no? El camino es la presencia del Hijo, porque el Hijo y el Padre son uno. Y entonces puedo llegar a su presencia a través del camino que es Jesucristo. Y eso lo dice más adelante, ¿no? Porque la pregunta continúa. Versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Querían que le muestren al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿no? Entonces ahí está, claro. Es decir, sí, el objetivo es el Padre, pero y el Padre y el Hijo constituye el camino, pero al estar en el camino ya estoy en el Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, ¿no? Entonces empiezo a disfrutar de la presencia del Padre desde el momento en que me encuentro con el Hijo. O sea, muchos miramos a la presencia del Padre en un futuro. En un futuro. No, aquí está. Te encuentras con el Hijo, ya estás en la presencia del Padre. Porque el Padre y el Hijo uno son, ¿no? Así. Y ahora eso implica vivir una vida como quiere el Padre. Claro. No para agradar al Padre. Exacto, para agradar al Padre. Una vida que sea de agrado para el Padre. Entonces aquí Jesús le aclara este malentendido, ¿no? Mira, la lección me gustaría leer aquí un comentario.
Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. El término camino solo se usa en Juan 1:23 en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. Y aquí en Juan 14:6 también, ¿no? La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. Ya, la verdad, capítulo 8 me habla de la verdad, ¿no? El capítulo 1 ya me habla de la verdad. La vida, he venido para que tengan vida. Entonces, estamos hablando aquí de tres temas que en el libro de Juan se mencionan repetidamente, ¿no? La verdad, la vida, el camino. Es decir, todas estas son metáforas para hablarnos de lo relevante que es Cristo para conocer al Padre. Bueno, tal vez agregar aquí un poquito, ¿no? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, mira, tanto tiempo has caminado conmigo. No, ¿por qué tienes que preocuparte? Entonces nosotros tenemos que saber de que si estamos con Jesús, si caminamos con Jesús, hemos llegado al Padre. Así es. Vamos a leer algunos textos aquí, por favor, me ayudan. Juan Pablo 1:14, Juan 1:14. Pastor Salomón, Juan 1:17. Yo leeré Juan 8:32. Estos versículos nos hablan acerca de la verdad. Y entonces vamos a reflexionar brevemente acerca de Jesús como la verdad. Leemos entonces. Ok. Juan 1:14 menciona: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Muy bien, aquí se habla de que el Verbo habita entre los seres humanos y lleno de gracia y de verdad. Es decir, lleno de verdad. No hay falsedad en él, ¿no? Porque está lleno de verdad. Vamos a ver el 17. 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por quién viene la gracia? Por Jesucristo. ¿Por quién viene la verdad? Por Jesucristo. Mientras el ser humano vive alejado de Jesús, vive alejado de la gracia y vive alejado de la verdad. Vivimos en la falsedad, en el engaño, en la superstición, ¿no?, de la vida, pero Jesucristo viene e ilumina nuestra vida, nuestra mente con su verdad. Vamos a ver aquí en Juan 8:32, que también habla acerca de la verdad. Dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es uno de los versículos más poderosos, ¿no?, que hablan de la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces, ¿quién nos hace libres? Jesús. Jesús. Cuando dice, conoceréis la verdad, se está refiriendo a Jesús, que ejemplifica la verdad, que vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Pero la verdad es una verdad que libera, ¿no? La verdad nos hace libres. Muy bien, ¿cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Bueno, lo estamos viendo aquí en los textos, ¿no? La verdad es Jesús, Jesús es la verdad. Y cuando Jesús quiere ampliar un poquito más esto de la verdad, ¿no? Lo que se estudió en Juan capítulo 1, ¿no? La palabra, el logos, esa palabra creadora del universo, esa palabra creadora de todo lo que existe, esa palabra ahora se había hecho carne con el único propósito de que los seres humanos puedan llegar a conocerlo y a través de ese conocimiento poder llegar al Padre. Aquí la lección da un comentario interesante tomando a C.S. Lewis, ¿no? Dice, la verdad en Jesucristo puede compararse con el sol que ilumina el mundo. En tal sentido, C.S. Lewis dijo acerca del cristianismo, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Qué bonita esta declaración, ¿no? El cristianismo no solamente nos ayuda a poder ver la luz de la verdad, sino que por la luz que ilumina puedo ver todas las cosas. Es decir, el sol lo veo y está allí presente, pero el sol, por su luz, me ayuda a ver a todo lo demás, ¿no? Por el sol es que puedo ver a las personas, puedo ver los paisajes, por el sol. O sea, el sol ilumina no solamente mi
visión, sino que ilumina todo lo que está alrededor mío. Así es Jesucristo, dice Luis, ¿no? Que me ilumina a mí, me llena a mí, pero además también me ayuda a ver todo lo demás, ¿no? Y por el sol puedo contemplar las maravillas, comenzando con los colores. Claro, los colores. No habría diferencia entre el día y la noche, ¿no? No. Si no fuese por el sol. Es decir, sin Jesucristo no habría diferencia para nosotros entre el bien y el mal. No habría diferencia entre estar en mala o en buena situación, porque nuestra condición sería la oscuridad nada más. Pero al iluminar Jesús puedo ver esto es bueno, esto es malo. Puedo ver esta es la voluntad de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Jesús me indica todo eso, ¿no? Por eso es la luz que nos rodea. Es por medio de Jesús la verdad que somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Vamos a la última parte en la que se nos habla acerca de las Escrituras y la verdad. Juan 5, 38 al 40. A ver, Juan Pablo, por favor. Juan 5, 38 al 40. 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muy bien. ¿Qué dice aquí Jesús acerca de las Escrituras? Las Escrituras son las que dan testimonio de Él. O sea, el registro histórico y el registro de fe, podemos llamarlo así, para poder conocer a Jesús, es la Biblia, las Escrituras. Ahora, en aquel tiempo solamente existía el Antiguo Testamento, ¿no? Los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés, los profetas, los salmos. Ahora, ¿de qué manera estos escritos nos hablan acerca de Jesús? Recordemos algunos. Por ejemplo, Miqueas nos habla acerca del lugar de nacimiento. Es decir, nos habla acerca de Jesús. ¿Cuál es Génesis 3:15? Nos habla de la historia de la redención y el gran conflicto, ¿no? De que Jesús vendría a morir. Jesús como el descendiente que vendría y que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Ahí está esa promesa. Incluso tal vez hace una semana tuvimos una clase en Cristología, en teología sistemática. Cristología, el área de la teología que habla de Cristo. Mencionaba uno de nuestros profesores lo siguiente, que Cristo mismo hay mucha probabilidad de que esté presente en Génesis 1:1, teniendo en cuenta que en el principio, ese principio, haciéndole un análisis al texto original, principio también es relacionado con la palabra príncipe, potestad, autoridad, la palabra rosh o resh, bereshit, ¿okay? Hay mucha simbología y también muchos usos de la misma palabra que se refieren en el Antiguo Testamento y que pueden hacer una alusión al mismo Cristo. Es por eso que eso nos lleva a pensar de que el centro de la palabra de Dios, el centro de la verdad, es Cristo mismo. Y es muy interesante saber de que el punto principal de la palabra de Dios, de la Biblia, es llevarnos a Cristo. Y por medio de Cristo, como estábamos hablando hace unos segundos o minutos atrás, por medio de Cristo somos acogidos y reconciliados con el Padre. Amén. Qué preciosas estas declaraciones de la palabra de Dios. Vamos entonces ya casi a la parte final de nuestro estudio. Hemos visto lo relevante. Este es un estudio cristológico, ¿no? Una clase de cristología. Quizás hubiéramos invitado a tu profesor también aquí, Juan Pablo. Pero encontramos entonces aquí cómo es de relevante, de central la figura de Cristo. Cristo es el camino para aquel que no encuentra un sentido para su vida, ¿no? Cristo es la verdad para aquel que vive en océanos de falsedad, ¿no? Cristo es la vida para aquel que está muerto en su vida espiritual. Cristo lo es todo, ¿no? Entonces, llegando a la parte final, apreciado Pastor Salomón, vamos a pedirle por favor que nos haga un resumen y una aplicación y un llamado especial para nuestra audiencia. Mis queridos hermanos, quiero hacer una invitación especial a ustedes a no dejar
de seguir creyendo en Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2, la esperanza que un día conociste, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a ser debe ser una esperanza que viva en tu corazón, porque se va a cumplir muy pronto. Número 3, encontramos en la Biblia la forma de cómo nosotros tenemos que llegar al Padre, y a través de la oración, a través de nuestro Señor Jesucristo, podemos todos alcanzar la victoria, la vida eterna, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ya vivió, y cada una de las promesas que Él nos ha dejado se van a cumplir. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Salomón. Gracias, Juan Pablo, por acompañar también el estudio esta semana. Y con ustedes, queridos amigos, nosotros nos vemos la próxima semana para continuar el estudio fascinante del libro de Juan, con una lección que sin duda traerá crecimiento a nuestra vida espiritual. Vamos a terminar entonces con una oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, vino a este mundo y vino como el único camino que nos lleva a ti. Pero también, antes de ascender al cielo, dejó la promesa de que vendría muy pronto, porque ha ido a preparar moradas en tu casa. Y un día va a venir. Pedimos que esa promesa maravillosa de su retorno siempre esté presente en nuestras vidas, de tal manera que cuando llegue ese día podamos ir contigo por la eternidad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están escuchando este programa. Y bendice, Señora, el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.